Sí, vamos a explicar el siguiente ejercicio de ecuaciones diferenciales de primer orden por Bernoulli. Entonces vamos a explicar la siguiente ecuación, la cual es y', entre paréntesis x al cuadrado y a la 3 más x por y igual a 1. Entonces vamos a utilizar las siguientes ecuaciones, que son las estas. Eh, Vamos a utilizar una, la cual es u es igual a x1 menos n. Otra que vamos a utilizar es esta. Es u es igual a Euler de la integral de p de x. Otra también que vamos a utilizar es esta. Es y' por u igual a la integral de q de x por u de x. Entonces vamos a resolver la siguiente ecuación de Bernoulli, en la cual primero hay que arreglarla, ya que por esa forma no la podemos solucionar. Entonces decimos que de y de x es igual, pasamos este resultado a dividir x al cuadrado y al cubo más x y. Como nos podemos dar cuenta, no se puede resolver el ejercicio de esta forma, porque la ecuación de Bernoulli tiene que estar un n de x o de y para poder ser resuelto. Entonces vamos a intercambiar el de y de x. De x de y. Entonces nos queda de la siguiente forma. X al cuadrado y al cubo más xy. Y de esta forma pasamos la variable xy al otro lado a restar. Es igual a x al cuadrado y al cubo. Ahí la reorganizamos para poder hacerla por Bernoulli. Entonces nos quedaría y de 3 x al cuadrado. Y como les explicaba, vamos a utilizar esta fórmula, que sería la forma del n, ya que es 1 o diferente de 0. 1 diferente de 0. U es igual a, en este caso, sería x, 1 menos 2, sería u, es igual a x menos 1. Como no puede quedar así el valor, un exponente, entonces lo colocamos como 1 sobre x. Ahora lo que procedemos es a despejar x. Pasamos x por u es igual a 1, despejamos la variable x es igual a 1 sobre u. Entonces, teniendo esto, vamos a derivar esta expresión para poder cambiar la ecuación para poder hacerla por la ecuación de Bernoulli. Entonces, x' es igual, como no lo podemos ahí derivar, entonces lo subimos, u a la menos 1, y nosotros sabemos que derivando esto queda de la siguiente forma: x es igual a u a la menos 1, como se le suma 1, se le resta 1, entonces ahí queda. Entonces x' por u'. X', entonces reorganizando la fórmula nos queda de la siguiente forma: 1 menos u a la 2, con el signo menos, por u'. Entonces, aquí, mirando esta fórmula de acá, la cambiamos. X' menos y de x es igual a x al cubo, y al cubo, x al cuadrado.
Entonces lo que vamos a hacer es cambiar todos estos, es la derivada y la x en la fórmula para Bernoulli. Entonces, x' dijimos que era menos 1 sobre u al cuadrado por u' menos y. Dijimos que x era 1 sobre u igual a y al cubo, y x, como ya lo habíamos dicho, es 1 sobre u. Sería 1 sobre u. Y este, como obviamente, queda al cuadrado. Arreglemos nuestra fórmula para que quede con esta. 1 sobre u al cuadrado de u' menos y por u, 1 sobre u, es igual a y al cubo de 1 sobre u al cuadrado. Nos damos cuenta que si nosotros multiplicamos toda esta ecuación por menos u al cuadrado, vamos a poder simplificar este y nos queda u' y se nos iría ese también de acá. Se nos iría un 1 y quedaría. Entonces lo que vamos a hacer. Entonces aquí, como eso se simplifica, toda la ecuación queda multiplicada por menos u al cuadrado. Entonces nos queda u' más, obviamente, aquí también más y por u es igual a y al cubo menos y al cubo. Ahí ya quedaría simplificada. Entonces de esta forma ya nos quedaría una ecuación lineal de primer orden. Entonces de aquí ya podemos sacar lo que es p de x y y de x. P de x en nuestro caso sería y. Y q de x en nuestro caso sería menos y3 al cubo. Entonces, como les decía, vamos a utilizar esta fórmula que sería u igual a Euler de la integral de p de x de x. Disculpen, aquí es por y. Entonces, u es igual a Euler de la integral de p de y, que en este caso sería y de y. Entonces nos queda de la siguiente forma. Euler, la integral de y es supremamente fácil, que es y al cuadrado sobre 2. Entonces decimos que u es igual a Euler de y al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ya como tenemos esta, ahora nos vamos a la siguiente fórmula, la cual yo les he explicado acá. Entonces sería u por u, que sería y al cuadrado sobre 2, es igual a la integral de q de y por u. Como aquí nos damos cuenta, miren, menos y3 al cubo por u Euler y al cuadrado sobre 2. Cerramos esto de y. Reorganizamos la integral, vamos a desarrollarla. Sacamos el negativo, la integral nos queda, organizando mejor, nos queda y al cuadrado sobre 2 por y a la 2 por y de y. En este caso vamos a realizar una sustitución que sería la siguiente. U es igual a y al cuadrado de u es igual a 2 y de y. Vamos a integrar todo esto que nos dio de u dentro de la integral, pero primero tenemos que pasar este 2 a dividir. De u
sobre 2 es igual a y de y. Entonces, ya teniendo esto, vamos a realizar nuestra integral. Que es de la siguiente forma. Menos. ¿Se acuerdan que de u sobre 2? Entonces saquemos 1 sobre 2 de la integral de e. Ya como no es, ya no sería y al cuadrado sobre 2, sino sería, ya como les explicaba acá, u. U sobre 2. Por u. Y como nos quedó acá, se puede ver que nos quedó y de y. Y es lo que aquí tenemos, y de y. Entonces sería nomás, en este caso, de u. Listo. Teniendo esto nos damos cuenta que esta integral la podemos realizar por partes, que sería la exponencial y a un número trigonométrico. Entonces nosotros en este caso vamos a utilizar la integral por partes. La fórmula es una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces vamos a utilizar eso. Vamos, para no seguir utilizando u, utilicemos otras letras. Por ejemplo t, que sea u. Entonces de t nos va a hacer de u. Y aquí vamos a utilizar la integral de Euler de u sobre 2. Vamos a realizar esta integral de u. ¿Listo? Para aplicar esta integral vamos a realizar una sustitución aparte. Vamos a utilizar una letra L. Entonces va a ser L es igual a u sobre 2. Donde dl es igual a 1 sobre 2, que esto es de u. Listo. Ya teniendo este resultado, vamos a cambiarla en nuestra integral. Nuestra integral queda de la siguiente forma: Euler elevado a la L de L. Y como aquí lo teníamos, este 2 lo pasamos acá a multiplicar. Queda aquí 2. Entonces nos quedaría la integral de la siguiente forma: 2 Euler a la L. Perdón. Sí, a la L. Entonces ya reemplazamos. Sería 2 Euler u de u de sobre 2. Ahí ya estamos aplicando la parte de que hicimos nuestra sustitución. Entonces aquí decimos que esta integral es 2 Euler u sobre 2. Ahora sí, vamos a aplicar nuestra fórmula de por partes, de integración por partes, la cual es una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces tenemos u por 2. Perdón. Primero teníamos menos 1 sobre 2. Todo esto tiene que estar, todo ese menos un medio va a multiplicar a toda la integral dentro, que está aquí. Entonces, sería u por 2 Euler de u sobre 2. Menos de la integral una vaca sin cola vestida de uniforme. Vestida 2 por 1 sobre 2 de u. Y aquí ya aplicamos lo de la siguiente que ya habíamos aplicado. Entonces menos un medio entre paréntesis de u por 2 Euler de u sobre 2. Aquí ya realicemos la integral. Saquemos el menos 2. Y como nosotros ya habíamos mirado, ya habíamos realizado esta integral de Euler elevado a la u sobre 2. Entonces ya como ya la teníamos, que es 2 Euler de u sobre 2. Entonces lo multiplicamos por 2 Euler u sobre 2. Realizamos las operaciones matemáticas, menos un medio
de u por 2 Euler de u sobre 2 menos 4 por Euler de u sobre 2. Listo. Ya teniendo esto, nosotros realizamos las distribuciones. Entonces aquí como está 2, se simplifican con el 2, se simplifica el 4, esa queda negativa y esa queda positiva. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. U por Euler elevado a menos u sobre 2 menos 2, más 2 de u sobre 2 más una constante. Listo. Y ahora teniendo nuestra integral, vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual se les dijo, que es y' de u es igual a todo esto. Entonces ya como ya resolvimos esto, entonces nosotros nos devolvemos a nuestro resultado anterior, que era u por y al cuadrado sobre 2 es igual a todo esto, menos u menos u por de u sobre 2 más 2 de u sobre 2 más constante. Listo. ¿Se acuerdan que en este paso de acá nosotros dijimos que u es y al cuadrado? Entonces ahora ya se necesita volverla a ese valor. Este u, como se lo explicó acá al principio, es 1 sobre x. Entonces también lo vamos a reemplazar ya todas las sustituciones. 1 sobre x por Euler y al cuadrado sobre 2 es igual a menos y al cuadrado por y al cuadrado sobre 2 más 2 Euler y a la 2 sobre 2 más una constante. Nos damos cuenta que aquí podemos hacer un factor común de Euler y al cuadrado sobre 2. Entonces lo hacemos. 1 sobre x por y a la 2 sobre 2 es igual a Euler y al cuadrado sobre 2. Factor común, aplicamos sencillamente menos y al cuadrado más 2 más una constante. Entonces listo. Entonces aquí vamos a despejar nuestra variable dependiente. Entonces va a quedar este Euler y a la 2 va a subir. 1 sobre x es igual a Euler y a la 2 sobre 2, entre paréntesis, y menos y al cuadrado, más 2. Cerramos el paréntesis aquí. Y aquí, como le dije, vamos a pasar. Eso está multiplicando, pasa a dividir. Hacemos nuestra división de y a la 2 sobre 2. Acá también una constante, porque para todos pasa a dividir. Y al cuadrado sobre 2. Entonces aquí nos damos cuenta que este se puede simplificar con este. Entonces nos queda nuestra siguiente fórmula. 1 sobre x es igual a, reorganizando este paréntesis, 2 menos y al cuadrado. Más con una constante, este Euler lo pasamos arriba para que nos quede mejor como está explicado la respuesta, que sería Euler menos y al cuadrado sobre 2. Ya estamos que terminamos, entonces vamos a aplicar aquí también vamos a pasar la x a multiplicar a toda esta para que nos quede de la siguiente forma. 1 es igual a 2 menos y al cuadrado más una constante de Euler menos y sobre 2. Y todo esto queda multiplicado sobre x. Entonces, como esto está multiplicando, x está multiplicando todo esto,
Entonces le pasamos todo esto a dividir y nos queda de la siguiente forma. 1 sobre 2 menos y al cuadrado más c de Euler menos y al cuadrado sobre 2. Y esto es igual a x. Y aquí, como pueden dar cuenta, ya queda terminado el ejercicio realizado por Bernoulli. Se aplicaron todas las fórmulas. Es un ejercicio bastante extenso, pero sí se lo puede desarrollar. Muchas gracias.